Entonces, cuando tú buscas primeramente a Jesús y sus cosas, todo lo demás entra en perspectiva. Claro, tú no sabes de dónde viene el viento y para dónde va. Yo no sé qué va a pasar, pero entienda esto, el rey sí sabe qué va a pasar. Hoy voy a terminar nuestra serie de finanzas. ¿Cuántos han sacado provecho de esta serie? Espero que la hayan puesto en práctica, que hayan entendido los principios que Dios quiere comunicarles, quiere enseñarles, pero por supuesto hoy voy a acabar, pero no significa que se agota el tema. El tema es amplio y en toda la Biblia hay muchas cosas para seguir aprendiendo sobre este asunto de finanzas del cielo, porque así se ha llamado esta serie, Financiero. Por eso este mensaje se llama así, Financiero, las finanzas del cielo. Y voy a ir a un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Me gusta que abran sus Biblias. Hoy vengo armado de mi Biblia, no traigo más que mi Biblia. He estado meditando y orando en este pasaje y quiero dedicarme a este pasaje profundamente hoy con ustedes. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 8. Versículos 1 al 8. Me gustaría que de nuevo abras tu Biblia o la enciendas. Si tienes un marcador, puedes rayar, puedes escribir, puedes hacer anotaciones. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero quisiera invitarte a que si la tienes, leas conmigo. Sé que va a aparecer en pantalla. He estado tentado a no sacar los versículos en pantalla últimamente, para ser honesto. Pero sé que también se le facilita a muchos. Pero quiero que eso sea solo una ayuda para este día. Quiero que ustedes se acostumbren a usar su Biblia. De verdad, entiéndame. Estamos en el momento, o en la época de la humanidad donde más Biblia disponible hay. ¿Usted sabía que a lo largo de los siglos la Biblia ha tratado de ser destruida? Destruida. Incluso dentro de la Edad Media, en el mundo supuestamente cristiano, leer la Biblia era un crimen. Y hubo personas que fueron incineradas en una hoguera por traducir la Biblia a los idiomas que la gente podía entender. Porque la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento. Arameo muy poquito. La mayoría del Antiguo Testamento es hebreo y por eso cantamos hoy Yeshua HaMashiach. No se estrese, no somos judíos, pero somos herederos de Abraham y somos parte del pueblo de Dios gracias a Jesús. Entonces es bueno conocer nuestras raíces también hebreas. Por eso amamos y oramos por el pueblo hebreo. Como les digo, digamos que la gente no leía la Biblia. Y de hecho, cuando empezó la Edad Media, la Biblia fue traducida al latín. Entonces, la gente dejó de hablar latín. Y los que hablaban latín y conocían la Biblia estaban en los monasterios. Y por esa razón, las reuniones de, digamos, la iglesia tradicional se hacían en latín. Entonces, la gente llegaba y no entendía nada. Y aún en el siglo pasado, mi mamá me cuenta que ella iba a misa y la persona que oficiaba el servicio estaba de espalda a la congregación y hablaba en latín. Entonces tú no sabes latín, no, ¿cierto? Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que ha tratado de hacer la gente con el paso de los años? Ha entendido que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que nos transforma es la Biblia, no es el mensaje del predicador. Estamos equivocados a veces cuando pensamos que es el predicador el que hace algo de milagro en mi vida. Si entre más palabras yo predique, más cosas van a pasar en ustedes. Cosas reales con Dios. No solo cosas temporales. Yo le añado alguito, ¿no? Trato de ponerle cosas bonitas a una predicación, hacerla chévere, digerible, pero lo más importante es que sea la Biblia. Por eso molesto tanto con la Biblia y no me cansaré de hacerlo. Porque resulta que ustedes hoy, a diferencia de todos los demás, ya tienen las Biblias traducidas, no los persiguen por leerla, no los matan por leerla. La tienen además en diferentes traducciones muy buenas. Ustedes entran hoy a aplicaciones en internet en sus teléfonos y están disponibles. Y ¿qué nos impide leer la Biblia? Y no se conformen solo con venir y escucharme, porque voy a hacer una pregunta que hice en Pereira hace 15 días y la iglesia hizo un silencio rotundo y suspiró. Y les dije, ¿cómo saben que lo que yo les estoy diciendo es cierto? Chequeen la Biblia, conozcan la Biblia, estudien la Biblia. Porque lo que tenemos hoy es un montón de personas que van a iglesias donde les dicen un montón de cosas y no validan lo que les están diciendo. Y siento ese llamado de Dios por decirlo.
porque necesitamos realmente encontrarnos con Dios en la palabra y seguir a Dios. Entonces hoy vamos a ir a este texto que es lindo, en Eclesiastés capítulo 11. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? Veo que no es un libro tan popular. Es un libro existencialista. Es un libro bien existencialista porque es un libro que escribió, según se nos dice en la tradición, el más sabio de los sabios, que es o era Salomón. Después de haber hecho muchas cosas, de haber vivido muchas cosas, de haber tenido mucho dinero, muchas mujeres, mucho éxito, se aburrió y se dio cuenta que la vida no tenía sentido. Y entonces empezó a escribir este libro de Eclesiastés, donde para mí el resumen está por todas partes en ese libro. Todo es vanidad, todo es correr tras el viento, todo es un sinsentido, todo menos estar con Dios. Todo menos caminar con Dios. Es lo más hermoso, lo más precioso que existe. Entonces, en Eclesiastés está terminando y dice lo siguiente: lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo, volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila el viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Grata es la luz, y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos, ¿qué? Serán muchos, y que lo venidero será un absurdo. ¿O vanidad? Empezamos existencialistas. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento por esta palabra? Señor, tú has inspirado esta palabra. Creemos que lo que hay acá tiene algo que viene directo de tu corazón. Y entendemos que como hombres a veces nos cuesta entender o discernir lo que quieres enseñarnos. Pero hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón y confiamos en la promesa que Jesús hizo. Yo les enviaré a mi espíritu para que Él los guíe a toda la verdad. Enséñanos hoy lo que quieres decir a tu iglesia, a esta congregación y a todos aquellos que se conectan a través de las plataformas virtuales deseando escuchar tu palabra. Que podamos cada uno de nosotros recibir algo para nuestra vida de forma práctica y que podamos ser impulsados a cumplir nuestro propósito en esta tierra, como individuos, como familias y como comunidad. Lo pedimos en el nombre de aquel que hemos adorado esta mañana, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado de muchos principios con respecto al tema de finanzas, ¿cierto? Y aquí encontramos varias cosas. Quiero empezar por una que dice allí: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Los estudiosos, y hay diferentes comentarios con respecto a este texto, que nos muestran dos posturas interpretativas sobre lo que quiere decir allí esto. Una de ellas tiene que ver con ser generoso. Lanzar tu pan y entregarlo es como dar algo y dejarlo que se vaya y dar con generosidad. No importa nada, sino simplemente das. Y la Biblia apoya realmente esa idea en muchos sentidos. La Biblia dice que cuando hagamos algo, nuestra mano izquierda no sabe lo que hace nuestra derecha. No malentiendan eso se trata es de no ser de esas personas que van contándole a todo el mundo lo buenas que son. Pero no quiere decir que no, si estás diezmando, no puedas enviar un mensaje diciendo estoy diezmando y esta es mi cédula, o si estás apoyando a la fundación, no puedas decir estoy apoyando a la fundación y estoy dando mi cédula. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque cuando en la fundación tenemos que reportar como lo hacemos ante la DIAN, nosotros tenemos que dar cuenta de los dineros que tenemos porque hay unas políticas de lavado de activos que tenemos que cumplir. Entonces, entre menos dinero identificado es más complejo y más nos miran como, entiende la realidad en la que estamos.
Y yo sé que tú, por ejemplo, no das el diezmo para que la gente te vea o haga cosas por ti, pero ahí te doy un dato. ¿Sabías que si diezmas, tienes descuento en tu declaración de renta? No, pero yo no doy para eso. No, yo sé. Pero ¿y si quieres, puedes recibir bendición, ¿por qué no lo haces? Entonces, lo que está hablando de generosidad es que seas realmente abierto y es una interpretación muy chévere. A mí me gusta otra que tiene también sentido y tiene apoyo bíblico, y es que en la época en que se escribió esto, en la época de David, de Salomón, la gente soltaba sus barcos para hacer comercio y ponía los elementos que tenía para vender en los barcos y los enviaba por el Mediterráneo para hacer comercio. Y era más o menos algo así como, uno los envía y ellos volverán con algo, ¿cierto? ¿Qué es algo? El retorno. Cuando uno es generoso, si tomamos la primera interpretación, pues también sucede, y es que yo doy, aún sin esperar, pero siempre la generosidad, de alguna forma, Dios la respalda. Entonces estamos viendo acá algo importante, y es, como estamos hablando de finanzas, quiero apoyarme en la interpretación de los negocios. Existe algo que es arriesgarse. Y hacer negocios, manejar finanzas, invertir, como hemos aprendido, es riesgoso, siempre será riesgoso. Si no quieres riesgo, no hagas nada. O sea, si quieres jugar a lo seguro, siempre quédate encerrado en casa y no hagas nada. Si quieres que tu dinero esté seguro, no sé qué decirte, porque en realidad ya hoy en día uno no sabe. Entonces siempre hay en la ecuación siempre hay riesgo. Y me llama la atención porque los creyentes a veces vivimos con pánico, con temor, estamos moviéndonos por miedo, por temor. No hacemos cosas no porque estemos convencidos de que no debemos hacerlas, no porque creamos que no son lo mejor que debemos hacer, sino porque tenemos miedo. Y yo quiero que ustedes entiendan que el miedo es la peor motivación que nosotros podemos tener para hacer cualquier cosa. No solo manejar las finanzas, sino cualquier cosa, las relaciones personales. Todo en la vida tiene un riesgo. Yo me arriesgo ¿a qué? A ser herido. Me arriesgo cuando amo, ¿a qué me estoy arriesgando? A que me hieran. Cuando yo me acerco a alguien y le amo a esa persona, estoy abriendo mi corazón de una forma que esa persona puede herirme más que cualquier otra en el mundo. Por eso es que las heridas de la familia duelen más que cualquier otra herida, porque son las personas a las que más amamos, de las que menos esperamos que eso suceda. Y cuando alguien nos hiere, son tan profundas que muchas veces nos cerramos y decimos, no vuelvo a amar, no vuelvo a abrirme, no vuelvo a esto. Pero te estás moviendo ¿por qué? Por temor. No quiero que me vuelvan a herir, no quiero que me vuelvan a dañar. Si fuera por eso, Jesús nunca hubiera hecho absolutamente nada en la vida. Ahora, llevado esto al tema financiero, quiero explicarles que también nosotros tenemos que ser responsables con nuestras finanzas. Hemos hablado acerca de qué, hemos hablado acerca de ahorrar, hemos hablado acerca de diezmar, de dar, de ser generosos, de invertir en cosas que produzcan. Entonces, si vas a invertir, pues tienes que arriesgarte a veces y tienes que pedir al Señor una guía. Ahorita voy a llegar a ese punto, pero el primer principio que quiero que extractes de este pasaje de Eclesiastés 11 es que en la vida vas a enfrentar siempre riesgo cuando hables de finanzas, siempre. ¿Cómo podemos minimizar ese riesgo? Sigamos leyendo allí. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Me fascina siempre la Biblia porque es que la Biblia no le da a uno solo un pedacito. La Biblia no le dice a uno, mira, hágale y invierta que le va a ir re bien siempre. La Biblia le dice, es que como usted no es Dios, no sabe qué va a pasar en la tierra. Entonces, por más de que uno prevea y estudie, uno nunca sabe qué va a terminar pasando. ¿Cuánto hicieron un cálculo, por ejemplo, del dólar este año? Y venía bien hasta la semana pasada. Porque ¿quién se va a imaginar que vamos a estar en lo que estamos hoy? Una guerra inminente entre Irán e Israel, cuando empezó el año. Ninguno. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar. Por eso ahí está diciendo reparte. ¿Qué quiere decir? Diversifica. Diversifica. Cuando tú aprendes a
a invertir, cuando aprendes a ahorrar. Entonces tú no pones, lo voy a poner en términos colombianos castizos, tú no pones todos los huevos en la misma canasta, tú diversificas. Eso lo hacen bien aquellos que trabajan con bolsa, por ejemplo. Si ellos le apuestan solo a una acción, solo a una posición, tienen un riesgo muy alto, por más de que la posición se vea muy bien. Por eso es que uno tiene en un portafolio de inversión diferentes lugares donde pone el dinero. Y de hecho los más especializados tienen posiciones, unas más seguras, otras más arriesgadas que otras. No pongo mi dinero en lugares que son tan arriesgados todo, pongo mi dinero en lugares donde mantengo pero gano, pero siempre estoy ganando. Y ese es mi punto, estás ganando. No permitas que el temor y el no saber diversificar te impida poner a producir y a multiplicar lo que Dios te ha dado, porque Dios nos invita a multiplicar. Y si nosotros vamos a traer el reino de Dios a esta tierra, como lo dije hace varias predicaciones, necesitamos recursos. Recursos para formar a la siguiente generación, recursos para invertir en cosas que traigan el reino, recursos para tu vida, para tu familia. Entonces necesitamos que el dinero produzca. Por eso vemos siempre que el Señor en la Biblia nos habla de multiplicación. Pero para eso necesitas diversificar. No te quedes en un solo lugar apostándole todo lo que hay allí, porque no sabes qué puede pasar. Y cuando uno está en el juego de la diversificación, si tú sabes que de aquí se cayó, por acá puedes recuperar. Bien, pero no le puedes apostar a una sola caja, por llamarlo de alguna manera. Entonces, principios que quiero que vayas hoy, con los que vamos a ir cerrando esta serie. Uno, riesgo, siempre hay riesgo, siempre. Y Dios nos dice que siempre hay riesgo, pero que no por eso no tenemos que lanzar nuestro bote al agua, que debemos hacerlo. No debemos movernos por temor, sino porque sabemos que queremos hacer. Dos, ¿cómo minimizas el riesgo? Diversificas, divides, colocas tus recursos en diferentes lugares. Y después dice, tercero, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. ¿Qué querrá decir allí? O sea, ¿por qué nos está hablando de nubes que están cargadas? Está hablando de esta idea de un navío que sale al mar. Tiene que conocer ¿qué? El tiempo. Tiene que entender qué está pasando, tiene que saber si hay una tormenta en el horizonte. Por supuesto, en esa época no es como hoy que tenemos sonares y otras cosas que nos permiten como entender mejor las cosas. Pero ellos eran habilidosos en el tema de la navegación y navegaban con las estrellas. Para ellos conocer las estrellas era muy importante porque les permitía moverse, navegar, pero entendían los tiempos. Jesús mismo dice en el Nuevo Testamento, dice que cuando mira uno los campos, uno se da cuenta cuando está listo la cosecha, que uno ve el cielo y se da cuenta que va a llover. O sea, hay cosas que uno empieza a mirar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Eclesiastés? Sean astutos y conozcan los tiempos. Me fascina porque en el Antiguo Testamento se nos habla de una tribu de Israel que dice que eran conocedores de los tiempos, interpretaban los tiempos. Y cuando habla de eso no significa que se sentaban por allá a hacer una cosa toda mística, toda cabalística, no, entendían lo que estaba sucediendo. Entiende lo que está sucediendo hoy. Entiende que hoy estamos en una situación global compleja, no es solo Colombia, es globalmente. Entiende, empieza a percibir para dónde van las cosas. Empieza a decir, ok, hoy necesito gastar menos y ahorrar más. Hoy necesito, por ejemplo, cosas que se me ocurren. Yo he estado pensando en cosas como estas. ¿Por qué nuestras casas no tienen sistemas de autoabastecimiento de agua? O sea, ¿por qué no agarramos algo y ponemos un acopio de agua y conectamos nuestra casa con agua lluvia? ¿Por qué no lo hacemos? Si estamos escuchando todo el tiempo que los embalses están bajitos, que ha llovido como loco porque llovió estos días, pero miren cómo está de seco, o sea, llueve un momento y no aprovechamos el agua que cayó en nuestras casas y ponemos presión en otro lugar. ¿Sí te das cuenta? Es que son cosas prácticas. Cuando uno lea la Biblia, tiene que conectarla con lo que pasa en nuestra vida y nosotros los creyentes deberíamos ser los que más conocemos de esto. Miren, estos principios son los que han movido al pueblo judío por años.
Yo no voy a entrar en polémicas hoy, no es mi intención, pero tengo una gran admiración por lo que ha sido ese pueblo, porque ha sido perseguido a lo largo de los siglos. Y muchos de ustedes conocen la historia del Holocausto, aunque hoy hay gente que se atreve a negar que el Holocausto haya ocurrido. Es una locura. Pero quiero decirles, tan grave como fue el Holocausto, nunca el pueblo judío estuvo tan cerca de la extinción como en el siglo XVI. Cuando en Italia se corrieron unas cosas que se llamaron los pogromos o las persecuciones contra los judíos. Y cuando ustedes lean la historia, y les quiero recomendar un libro, porque hay que leer, de Paul Johnson, que se llama La historia de los judíos. Un libro denso, pero espectacular. La historia de los judíos, de Paul Johnson. Se van a dar cuenta que los judíos no han tenido respiro, han sido perseguidos toda su historia. Y a donde llegan, perseguidos, florecen, porque entienden los tiempos. Entonces ellos llegaban a ciertos lugares y entendían los tiempos y creaban ciertos negocios que nadie más pensaba, que nadie más hacía. Y que inmediatamente empezaban a florecer. Ellos no le robaron nada a nadie, ellos tuvieron que empezar de ceros muchas veces, porque son productivos y entendían los tiempos. Una nación que se creó sobre los principios bíblicos, que hoy está muy lejos de esos principios, son los Estados Unidos. Y cuando ustedes leen la historia de los Estados Unidos y leen la historia de la Gran Depresión, el siglo pasado, los negocios que son hoy mega negocios de alimentación, de muchas otras cosas, se levantaron en medio de la Gran Depresión. Porque hubo personas que entendieron los tiempos y no se quedaron diciendo esto está muy mal, esto es terrible, nos vamos a morir, qué susto. Sino que invirtieron más en ciertos lugares, hicieron otras cosas que otros no estaban pensando por estar asustados. Eran entendidos en los tiempos. Lee los tiempos. Dice aquí la Biblia entonces que cuando las nubes están cargadas derraman la lluvia sobre la tierra. Lógico, pues mira lo que está pasando y encuentra oportunidades para poder suplir necesidades. Muy interesante cuando uno lee la Biblia de esta forma. Avancemos. Dice allí, si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, ¿dónde cae? ¿Qué? ¿Qué nos querrá decir? Podría ser, pero hay algo aquí importante. Hay cosas que pasan y no tenemos control sobre ellas. No hay forma de hacer nada. Lo que está tratando de decirte allí es que hay cosas que por más de que seamos hijos de Dios, amemos al Señor, van a pasar y van a quedar ahí. Punto. Ahora, no te hagas debajo del árbol. O no te pares frente al árbol diciendo, ay no, es que no vio caer ahí. ¿Qué sacas quejándote? Cuando te la pasas quejándote de lo que no tienes, cuando te la pasas quejándote de lo que el gobierno no hace por ti o sí hace por ti, cuando te la pasas culpando a otros de su corrupción, que ya hemos hablado de eso la semana pasada, pues no puedes hacer nada porque ellos son corruptos, son como ese árbol, cayó allá y cayó allá. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer algo? Yo. Yo estoy leyendo los tiempos, estoy diversificando, estoy arriesgando. Entonces yo evito estar debajo del árbol. Yo evito hacer cosas que me pongan en riesgo porque hay cosas que no van a cambiar. Familia, Daniel, el profeta, floreció en los imperios más paganos que existían. Lean el libro de Daniel y lean la historia de lo que eran Babilonia, Persia, paganos. ¿Nos preocupa lo que estamos viendo? Queridos, no hemos llegado al paganismo que vivió la iglesia cristiana al principio de la era de este siglo. No hemos llegado. ¿Y qué hizo la iglesia? Floreció. No hemos llegado al paganismo que vivió Daniel. ¿Y qué hizo Daniel en Babilonia? Floreció. Entonces nosotros no nos quedamos ahí simplemente como estancados, sino que avanzamos. Y lo que no puedes cambiar, pues no lo cambies. Lo que puedes cambiar, cámbialo. Lo que no te corresponde,
avanza. Y eso no significa de ninguna manera que nos conformemos con la maldad y la corrupción. No, lo que pasa es que la corrupción no la cambiamos quejándonos, nos cambiamos haciendo cosas. Haciendo cosas. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Qué interesante, ¿no? Si estás mirando los tiempos, si estás mirando lo que está pasando, no significa que no hagas nada. Otro pasaje de la Biblia dice, el que espera condiciones perfectas nunca emprende nada. Entonces hay gente que está esperando la condición perfecta, el negocio perfecto, el inversor perfecto. Nosotros, miren, para mí el ejemplo de lo que está pasando hoy con el terreno aquí en la congregación es clave. ¿Qué hicimos acá hace unos meses? El Señor puso en nuestro corazón, vamos a orar, oramos por si el Señor quería que esto funcionara. ¿Y qué sucedió? Funcionó. El Señor vino, nos trajo la oportunidad y no esperamos condiciones perfectas. ¿Sabes cuáles serían las condiciones perfectas? Tener todo el dinero para empezar. Entonces nos hubiéramos quedado, si hace 11, 12 años que vamos a cumplir, hubiéramos esperado condiciones perfectas, hoy no existiría el punto de encuentro. No existiría. Entonces no puedes esperar condiciones perfectas, porque esas condiciones realmente nunca se alcanzan. Cuando tú llegas a un punto te das cuenta que hay algo más que hace falta. Hay algo más que puedes mejorar o tener. Entonces, que no te paralices porque no tienes todas las condiciones perfectas. Por eso estoy mezclando aquí varias cosas como el riesgo, la diversificación, porque necesito emprender y hacer cosas para avanzar, para crecer. Y así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios creador de todas las cosas. Y acá es como un versículo súper atravesado para mí. Porque al final uno puede decir, uy no, pero qué cuento. No sé si llueve o no llueve. Si el árbol se cae, ¿qué hago yo? No lo puedo mover. Y claro, no puedo esperar condiciones perfectas. Entonces como que, uy, qué complicado, qué difícil que es todo esto, ¿sí o no? No, no tanto. Si me acompañas a Mateo y dejas una marca allí en Eclesiastés, quiero llevarte a Mateo en el capítulo 6. El Evangelio de Mateo, ahora nos vamos a saltar al Nuevo Testamento. ¿Sí es el 6? ¿O es el? Sí es el 6. Bien. Voy a leer desde el versículo 25, no va a aparecer en pantalla todo ese capítulo, todos esos versículos van a aparecer los últimos, pero quiero que vean esto. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Alguien puede hacerlo? Porque si no, preocupémonos acá todos. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, el que escribió Eclesiastés, se vistió así, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan detrás de todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y acá están los versículos que quiero que hoy se puedan llevar en su corazón. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Busquen qué? Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué es un reino?
Un reino es un lugar en donde se hace la voluntad de un rey, en donde hay unas leyes de ese rey, en donde todo lo que pasa se supone que debe agradar, honrar, servir al rey. Entonces, cuando buscamos al reino, hablamos de un rey. El reino de Dios, ¿qué rey tiene? Dios. Pero ese rey, concretamente, hoy para nosotros es Yeshua, Jesús. Entonces, cuando tú buscas primeramente a Jesús y sus cosas, todo lo demás entra en perspectiva. Claro, tú no sabes de dónde viene el viento y para dónde va. Me encanta porque esas palabras se las escuché a alguien, a Jesús, en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo y le dice: el viento sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, yo no sé qué va a pasar, pero entienda esto, el rey sí sabe qué va a pasar. Entonces, ¿puedes venir, Pastor Mauricio, un momento? Aquí. Que se me vino algo a la mente y dije: ni tu modelo. Y te miré y dije: él no es modelo, pero vamos a hacer algo. Sí. Entonces, el Pastor Mauricio es el rey y él sí sabe para dónde hay que ir. Entonces, digamos que tú sabes que tienes que ir para allá. Yo no sé, quédate quietico. Yo no sé para dónde hay que ir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ando yo en la vida? ¿Será que invierto, no invierto, diversifico, no diversifico? Pero él va ¿para dónde? Para donde tiene que ir. Entonces, suavecito, no vas a correr. Dale. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi mirada ¿en quién? En el rey. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces el rey se detiene y me dice: es por acá. Ya puedes bajarte, gracias. Sí, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Claro, nos corresponde a nosotros pensar, leer los tiempos, hacer un montón de cosas, pero para eso tenemos al rey, tenemos la comunión con el rey. Y si lo buscamos a él primeramente y sus cosas, lo demás no tendrá que ser tan incierto para nuestras vidas, porque es que él prometió que nos daría su espíritu para que nos guiara. Desde el Antiguo Testamento hay un montón de promesas que dicen que él nos mostrará el camino. Y por eso no me canso de decir que la peor tragedia de este tiempo en la iglesia es que la gente no escucha la voz de Dios. Y hablar de que Dios guía es como un misterio, cuando no debería serlo. Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán reveladas, nos serán añadidas. El libro de Jeremías en el capítulo 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no has conocido. O este libro es verdad o todo lo que hacemos acá es una perdedera de tiempo. Y yo creo que es lo primero, que es verdad. Entonces busca, clama, céntrate en el Señor. Porque como no sabes para dónde va el viento ni cómo se forma el niño, es que hace unas preguntas increíbles. Lo que está diciendo es: hombre, cumple los principios que has aprendido, no solo hoy, lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Y dice después del versículo 6, siembra tu semilla, siembra en la mañana y no te des reposo en la tarde. Pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Es decir, haz lo tuyo. Si tú honras a Dios, si no violas ningún principio bíblico, si cumplas los principios bíblicos, no te quedes allá asustado: no hago nada, no pasa nada, esto está muy difícil. Párate y siembra en la mañana, siembra en la tarde, trabaja, sé esforzado, sé valiente. No te quedes esperando en tu casa a ver si se abren los cielos y te caen billetes. Porque tus finanzas dependen del cielo. Pero para que vengan del cielo necesitas vivir los principios del cielo. Por eso llamamos esta serie Financiero. Y Dios es la fuente de tu provisión, pero Él escogerá canales a través de los cuales tú puedas conectarte con esa provisión. Y tu labor es preguntarle al Señor: ¿cuál es el canal con el que quieres traer para mí hoy la provisión? Y orar para conectarte con ese canal.
¿Para cumplir qué? Mi visión, mi propósito, lo que hemos hablado por semanas. Pero hazlo, siembra, siembra, siembra. No permitas que la incertidumbre te paralice. Y entiende algunas leyes de la siembra y la cosecha. Generalmente yo siembro y la cosecha se recoge no inmediatamente, se recoge tiempo después. Y he visto mucha gente fracasar porque empieza algo y no recoge tan rápido como quisiera y se va. Y son esos de los que hablé también hace un tiempo, soñadores eternos, que todo el tiempo están con proyectos y con ideas y que desperdician su dinero en un proyecto, en otro proyecto, en otro proyecto que nunca terminan. Porque lo importante no es empezar, lo importante es terminar. Todo el mundo empieza, pero muy pocos terminan. Y no va a ser fácil. Y vas a tener lo que acabamos de hablar, condiciones imperfectas. Sí, por eso tienes que sembrar y siembra y siembra y siembra, porque la ley te dice, la ley de siembra y cosecha te dice que lo que yo siembro lo recojo tiempo después. Tiempo después. Segundo, lo que tú siembres lo recoges en una mayor proporción. Entonces, si pones más siembra, crece la proporción. Y tercero, nunca vas a obtener un fruto diferente a lo que sembraste. Nunca. No siembras peras y que recoges manzanas. O no siembras lechugas y recoges hierbabuena. Lo que siembras, eso recoges. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Y qué estás esperando recoger? Y cuando haces esa pregunta dices, yo creo que estoy haciendo lo que no debo hacer. Pero tenemos que depender absoluta y enteramente del cielo. Porque después dice el versículo 7, grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Qué belleza. Salomón está diciendo, ¿sabe? A pesar de todo eso, maneje sus finanzas, haga todo eso, pero gócesela. Disfrútelo, que no sea una carga, que tu trabajo no sea una carga, que poner comida en la mesa no sea una carga, sea un deleite, sea un disfrute. Claro, a veces es pesado, a veces hay cosas difíciles, pero disfrútalo. Le duele a uno en la vida ver personas que quieren darle lo mejor a su familia, pero no disfrutan nada con su familia. No, se te pasó la vida y nunca disfrutaste los momentos sencillos porque estabas tan ocupada, tan ocupado tratando de resolver, tan preocupado. Hay gente que no está ocupada en actividades, está ocupada en preocuparse. Los ves todo el día preocupados, pensando y toda su familia alrededor, pero él no está o ella no está. Les voy a confesar un secreto, yo he estado ahí. Y cuando he salido de eso digo, oiga, pero lo que me ha pasado, o sea, lo que me perdí, ¿yo qué hago aquí? Estás pero no estás. Disfruta tu familia, disfruta el sol, disfruta de la vida, disfruta de lo que hoy tienes, gózate lo que tienes. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo que vendrán es un absurdo, vanidad. Entonces quiero explicarte que como no hay entierro con trasteo, ¿cierto? Entonces todo eso que hoy te afana tanto, cuando te toque, no va a tener ningún sentido. Escúchame bien, ningún sentido. Es así de claro. No, ese carro tan lindo que estás anhelando comprar o que compraste, que deseo que lo disfrutes, no va a tener ningún sentido para ti. Esa casa tan preciosa en la que yo vivo, cuando esté en mi lecho final, si no está mi esposa, si no están mis hijos
Y si no está Dios esperándome cuando cierre mis ojos al otro lado, no vale nada. Nada. La empresa que estés construyendo, si no trajo el reino de Dios a esta tierra, no vale nada. Nada, escúchalo bien, es otro mercado. No vale nada. Vale aquí si construyes lo eterno. Los títulos que pasaste años y años recibiendo, ¿no? El pregrado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya me olvidó. No valen nada. Porque en ese lugar así que hay allá, ¿sabes qué pasa? En esa tumba ni los ponen. Aunque bueno, no sé si tú puedes decir, lléveme un corcho y póngame allá varios de esos. ¿Sabes qué vale? 0. Tiene un valor de 0. Yo creo que ya entienden lo que quiero decir. Entonces, ¿qué vale? Nada vale, nada vale, nada. Vale nada ya. Estamos como Salomón y nada vale. No. Te hago esta pregunta. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Ay, hombre, ya, dejen de ser existencialistas. Se van a llevar sus relaciones. La primera, su relación con Dios. La segunda, su relación con su esposa o su esposo, la relación con sus hijos. Eso es lo que se van a llevar. La relación con sus abuelos. Eso es lo que se van a llevar. Y la relación con cada persona, que gracias al dinero que ustedes produjeron, gracias a los negocios que hicieron, gracias a la profesión que ocuparon, gracias a la predicación de la palabra, algún día ustedes estarán allí arriba y el Señor les dirá, vengan, les presento a alguien que es su corona. Porque la Biblia dice que un día recibiremos ante el Señor eso. Y nuestras coronas nos serán presentadas. Y ellos serán nuestras coronas. Y yo espero que ustedes sean mis coronas. Y que cuando yo llegue allá a ese lugar, yo pueda encontrármelos a cada uno de ustedes y nos demos un abrazo así que dure no sé cuánto, porque la eternidad está fuera de mi dimensión. Y podamos decir, wow. Como dijo el apóstol Pablo, hemos peleado la buena batalla. Hemos dado todo por Dios. Entremos al gozo de nuestro Señor. Así que todo lo que tengas a tu mano, hazlo hoy con todas las ganas, la honestidad, la capacidad, como hemos aprendido estas semanas, pero no olvides para qué y para quién lo haces. Señor, eso es lo que queremos recordar hoy y siempre, todos los días de nuestra vida. El dinero, los bienes materiales son solo cosas que podemos usar en esta tierra y que deberían tener un propósito, más allá de nuestro propio egoísmo, nuestra propia necesidad. Queremos que realmente nuestras finanzas sean finanzas del cielo y para el cielo, finanzas que permitan a otros conocerte, amarte, experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Hoy una sociedad en la que estamos llena de temor, de incertidumbre, no sabe a dónde ir, que está buscando respuestas en muchos lugares y que las respuestas que recibe son equivocadas y la verdad sin sentido. Hoy vemos gente creyendo cualquier cosa, la deformación de la realidad, porque están necesitados. Danos compasión por ellos, porque nosotros estuvimos así, súper desubicados. Yo por lo menos lo estuve. Y tú enviaste a alguien para que pudiera mostrarme el camino hacia ti. Y gracias a eso, hoy puedo decir, aún a pesar de que han venido días tenebrosos, a pesar de que ha habido momentos difíciles, no hay nada mejor como vivir contigo. Y gracias Dios porque he podido experimentar, como dijo el apóstol Pablo, escasez y abundancia.
En todo y por todo he aprendido a estar agradecido. Y he aprendido que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esas palabras realmente son vida para mí. Y he aprendido que nada es mejor que estar contigo, porque no hay éxito empresarial que dé tanta plenitud, por bueno que sea, espectacular que sea, por el tipo, la clase de alegría que haya traído a mi vida. No hay algo así que se compare con la plenitud de caminar contigo, porque tú eres mi Rey, tú eres nuestro Señor, y así queremos verte. Y pedimos que te reveles a nosotros. Trae hoy revelación, entendimiento a nuestra mirada, a nuestro corazón, para que podamos realmente valorar tu reino y valorarte a ti como el Rey, y servirte y poner todas las cosas a tu servicio, Señor. Queremos ser arriesgados para el reino. Queremos ser de aquellos que arrebatan a las almas para el reino. Y queremos arriesgarnos a hacer cosas increíbles para cambiar o restaurar aún el mundo y salvar vidas y sanar almas, ayudar niños, mujeres, ancianos, hombres, en todos los lugares. Hoy pedimos, Señor, que nos des esa oportunidad. Tú enseñaste que el reino de los cielos es arrebatado por lo que alguna traducción dice violentos espirituales. Es lo que queremos ser, arriesgados, valientes. Por eso le dijiste a aquel que siguió a Moisés, a Josué: mira, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Pero eso sí, te pido que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que en él medites día y noche. Eso es lo que necesitamos, lo que queremos, lo que anhelamos. Y por eso meditaremos día y noche en tus principios, en tu palabra, no solo en esta temporada de la serie, sino cada día de nuestra vida, en cómo ser más fieles administradores sobre esta tierra. Y Señor, danos sabiduría para interpretar los tiempos, para conocer los tiempos, para leer los tiempos. Que tengamos esa sabiduría, ese discernimiento para poder florecer en medio de cualquier circunstancia. Y por supuesto oramos por Colombia y oramos por el mundo, pero oramos por nuestro país, concretamente para que nuestro país logre encontrar formas de trabajar por el bienestar común y no por tirar hacia un lado en particular. Porque a veces lo que vemos en nuestro país son intereses de lado y lado, peleando y peleando y peleando, Señor, mientras la gente no sabe qué hacer o qué decir. Que tus hijos, tu pueblo se levante para traer unidad, para traer amor, para traer respuestas a esta tierra. Y Señor, confiamos en ti. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y gracias por cada persona aquí en la congregación y cada familia. Pido que realmente tu palabra, la que ha sido predicada en estas semanas, dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén.